Alejandro, bien, ya pasando a otros temas, bueno, seguramente viste el partido ayer, quería saber un poco, antes de entrar un poco en materia, cómo viste a la selección. Bueno, yo no, muy futbolero no soy, pero efectivamente veo los partidos de la selección. Mi señora sabe más de fútbol que yo. Eh, bueno, creo que nuevamente Chile, en un temprano gol y en un tardío gol, entrega el partido muy similar, yo creo que a lo que vimos en Uruguay. Creo que todavía falta de concentración y una defensa que es defensa y medio campo bastante pobre. Espero que podamos repuntar. Estamos séptimo en la tabla, según lo que escuchaba en las noticias del día de hoy en la mañana. Podamos que despertar. Yo creo que es un tema de concentración no más de los jugadores, pero creo que hay varios jugadores que no estuvieron en este partido. No estuvo nuestro arquero, no estuvo Gary Medel. Hay varios jugadores que creo que espero durante la segunda fecha estén presentes y puedan repuntar los puntos y quedemos en una posición un poquito más cómoda. Un séptimo lugar es bastante preocupante. Por supuesto, y si se puede hacer alguna analogía con respecto a la actualidad que se vive acá en Magallanes, y también particularmente en el ámbito que a ti te compete, que es la economía, parece que estamos igual, estamos al fondo de la tabla. Lamentablemente no se ve un futuro muy auspicioso, se ve todo bastante difícil. Y bueno, desde el espacio de la multigremial queríamos saber qué temas están conversando y al igual de lo que pasa con la selección, de qué manera ver cómo salimos de esta incómoda posición que se encuentra la economía acá en Magallanes. Bueno, como tú bien sabes, Dante, tuvimos una entrevista de cerca de media hora con la actual intendenta Jennifer Rojas la semana pasada. A pesar de que tanto yo como Jaime le hicimos la pregunta por qué seguíamos con cuarentena, no la respondió. El ministro París dice que es inefectiva, eh, el alcalde Radonich señala que es un fracaso, sin embargo insistimos con cuarentena. Creo que lo hablamos en el seno de la multigremial el día lunes. Fue una conversación larga que tuvimos respecto a, a especialmente se habló mucho del tema de la creación de Great Barrington. La declaración de Great Barrington plantea que las cuarentenas, y tal como lo está planteando ya el ministro París, y esto es un tema que se va conociendo, en definitiva esta es una enfermedad que hemos ido aprendiendo en el camino. Ayer en la acusación constitucional que tuvo el exministro de Salud, señalaba que este era un tema que nadie estaba preparado para este tema y que tuvo que ir haciendo camino en la medida que se iba conociendo este tema. Vimos estudios ahora, creo que el último estudio que se publicó, que la enfermedad duraba creo que cerca de 28 días en aparatos, en superficies de plástico y metal, cosa que antes no se pensaba que fuera tanto. Y en ese sentido hay una declaración que creo que fue bastante difundida durante esta semana, declaración que personalmente yo sí firmé, es la declaración de Great Barrington. La declaración de Great Barrington en definitiva lo que plantea es que no podemos seguir con este cierre permanente, con estas cuarentenas permanentes, esperando que llegue una vacuna, Dante. ¿Por qué? Porque esto produce efectos contrarios justamente a lo que se trata de proteger la salud pública, en el corto y en el largo plazo. Y menciona algunos de los efectos de esta declaración, que es, por ejemplo, que las tasas de vacunación van a empezar a bajar, van a empeorar los resultados de las enfermedades, de la detección de enfermedades o tratamiento de enfermedades cardiovasculares, menos detenciones de cáncer y en definitiva un deterioro de la salud mental que justamente va a perjudicar a todos, a los más pobres en definitiva, que eso es lo que plantea la declaración. Pero no solamente se queda así, critica justamente las medidas que nosotros estamos llevando a cabo acá a nivel regional, que son las medidas de cierre hasta que efectivamente tengamos una vacuna, hasta que bajen las tasas de infección. Porque esto perjudica nuevamente a los más vulnerables. En estos momentos estamos en una cuarentena, eso implica que no pueden funcionar las empresas que no sean esenciales. Entonces, la mayoría de las pymes hoy día no pueden trabajar, esa es la realidad. ¿Para qué hablar de los trabajadores independientes que salieron a protestar la semana pasada? ¿Cuándo se ha reconocido? Y ojo, nosotros lo adelantamos cerca de 2 meses atrás, venimos hablando en el programa que los dos participamos,
que las mayores tasas de contagio se están dando a nivel intradomiciliario. O sea, no te están dando las empresas, no se están dando las personas que están llegando desde el norte del país, no se están dando las salmoneras, no se están dando el área de construcción, se están dando intradomiciliariamente. O sea, que nosotros los magallánicos estamos utilizando estos permisos que tenemos en exceso, creo yo, para ir a visitar al papá, al amigo, a la mamá, a quien sea, y estamos movilizando la enfermedad de un domicilio a otro. Entonces lo que planteamos y conversamos como multiremial, y creo que prontamente vamos a sacar una carta directa, una carta abierta, es que se debiera tratar de confinar y asegurar a la población de más alto riesgo, ¿ya? Y tratar de liberar a la población que tiene un menor riesgo. Esto no significa que sea inmune, pero tiene un menor riesgo. Pero sí claramente está determinado que los niños tienen 1000 veces menos probabilidades de morir, por ejemplo, que una persona que tiene un alto riesgo. De hecho, es más, la misma declaración de Barrington señala que la probabilidad de enfermarse de COVID y tener alguna secuela importante en el caso de los niños es mucho más baja incluso que la influenza. Esta es una declaración que fue firmada por muchos académicos, muchos personal del área de salud, y que creo que apunta en una dirección que nosotros debiéramos ir. Si el ministro dice que esto es inefectivo, los mismos profesionales están señalando que esto es inefectivo, obviamente, salvo el colegio médico, que siempre ha sido contrario a todo lo que diga el gobierno. Si el gobierno dice A, el colegio médico dice Z, por un tema más político que por un tema epidemiológico, un tema de infectología. Creo que deberíamos ir hacia ese rumbo, a tratar de liberar, sacar la cuarentena independiente de las tasas de contagio, ¿ya? Y enfocar nuestros esfuerzos en el contagio intradomiciliario y en proteger a la población de más alto riesgo, aquellos que tienen enfermedades crónicas o sobre los 70 años. Perfecto, bien. Y también atendiendo un poco a lo que son las demandas, también particularmente de las personas que trabajan de forma independiente, es de que necesitan salir a la calle porque deben trabajar, porque deben movilizarse y no tienen los recursos para poder mantenerse en cuarentena. Han salido durante los últimos días propuestas desde diferentes sectores que proponen entregar un bono de 500.000 pesos a las familias acá en Magallanes para que ellos tengan la seguridad de tener estos ingresos y permanecer en cuarentena. Quería saber si es que ustedes a nivel de multigremial han abordado la factibilidad de esta medida y personalmente, desde tu disciplina, ¿cómo evalúas que se pudiese desempeñar esta propuesta de hecho al momento de ser llevada a cabo? Mira, como multigremial no analizamos esa propuesta. Esa es una propuesta efectivamente del diputado Boric. Creo que siempre los bonos son perjudiciales, porque tú acostumbras a la población activa, a los trabajadores, a recibir asistencialismo. Y creo que el mejor ejemplo del fracaso de ese tipo de política la tiene nuestro vecino país, Argentina, con tasas de cuarentenas completamente prolongadas, tasas de pobreza que hoy día se empinan al 40%, 4 veces más que en Chile, donde se ha implantado un modelo de asistencialismo donde lo que hace es empobrecer a la gente. Un bono hoy día creo que no es la respuesta. Hoy día lo que se necesita es trabajar, Dante. Nosotros necesitamos trabajar. Hoy día, si esto no lo señalo yo, lo señala la misma intendenta. La intendenta, creo, declaraciones de ayer o antes de ayer, confirmaba que la mayoría de los casos de contagio están en prácticas están intradomiciliariamente, o sea, entre domicilio. Y yo lo señalé hace cerca de 2 meses atrás. Lo que hay que prohibir es el traslado entre domicilio. Ahí es donde están las tasas más altas de contagio. No trabajar. Entonces, proponer que entreguemos un bono nuevamente, ¿ya?, a todo el mundo, primero eso tiene un costo altísimo, ¿ya? Un costo altísimo, y no va a solucionar el problema, que es la tasa intradomiciliaria. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno es propender a que podamos trabajar y reactivar la economía lo antes posible. O sea, aquí tenemos que vivir de trabajo. Tenemos que tratar de propender a que la economía se reactive. Y la única forma de hacerlo es trabajando. Si en el trabajo no se están dando los contagios,
se están dando de manera intradomiciliaria en la familia, en unos pocos irresponsables. Planteaba también hace un tiempo atrás un estudio en que el 8% de la población era responsable del 60% de los contagios. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de trazar, aunque yo entiendo que el gobierno le ha sido bastante difícil. Tú entenderás que con 200 contagios diarios, y prácticamente estamos hablando una semana, una cifra altísima de contagios, que a su vez tienen contactos estrechos, 10, 20 contactos estrechos, estamos hablando cerca de 14, 15 mil personas que la gente tiene que trazar semanalmente. Eso es prácticamente imposible llevarlo a cabo. Por lo tanto, la solución no son los bonos, la solución es poder trabajar. Y cuando me refiero a poder trabajar, me refiero al trabajador independiente, al pequeño empresario, a la persona que quiere asistir a su trabajo. Y de aquellos que lo podamos hacer de forma remota, espectacular. Pero de alguna forma hay que reactivar esta economía, no podemos seguir viviendo de bonos. Si esa plata alguien la tiene que pagar en algún momento. Y existen dos posibilidades: o tú elevas los impuestos o te endeudas en el corto o mediano plazo. Y eso es lo que está haciendo este país. Este país se está endeudando en este momento por razones obvias. No podemos subir los impuestos en la situación en que estamos actualmente, y le estamos entregando un bolso de deuda muy grande a las próximas generaciones, que van a tener que pagar, porque esa deuda se tiene que pagar. Perfecto. Y también, bueno, viendo la situación acá en Magallanes, vimos las manifestaciones del último fin de semana, también a raíz, en otras situaciones anexas, pero tampoco dejarla de lado lo que pasó también con el Hogar de Cristo. Y reiteradamente hemos escuchado que la intendenta dice, Jennifer Rojas, de que las puertas están abiertas, de que están abiertos al diálogo, pero luego de estas reuniones, y también haciendo una analogía con lo que tú manifestabas respecto a las preguntas que le ha hecho a la intendenta, finalmente no se da respuesta concreta, o parece un diálogo de sordos que está llevando actualmente la intendenta. Yo quería saber tu comentario al respecto, porque lo que estábamos analizando en la editorial es que también dentro de la oposición hay muchas personas que también están atentas a esta situación y no van a tener escrúpulos al momento de poder explotar esta situación sin miramientos. Es una señal de alerta de que hay que estar atentos respecto de lo que está pasando con la autoridad, y es algo que no es centrado en la figura exclusivamente de la exintendenta, sino que ya venía de la gestión anterior. Pero me quitaste la palabra con la última mención. Yo creo que la intendente en esta tercera semana de gestión ya se dio cuenta que la intendencia de Magallanes es un mero buzón de las decisiones que toma el centro del país. Y esa es la razón por la cual tuvimos a la subsecretaria hace cerca de una semana acá, porque ella tiene que venir acá para tomar las decisiones. La intendenta no está tomando decisiones, llegó con la promesa de que ella efectivamente se iba a poner las faldas y iba a interceder, que habló con el ministro del Interior, que iba a tomar las decisiones y que esto iba a venir desde Magallanes, pero la realidad es la misma realidad que vivió el intendente Fernández, que las decisiones se toman a nivel central, que la intendencia no toma ninguna decisión. Por lo tanto es muy difícil el diálogo cuando tú no tienes un poder de decisión, cuando tú no puedes darle soluciones a las personas que están poco a poco generando protestas. O sea, ya vimos la segunda protesta en menos de una semana, primero de los trabajadores, creo que fue de los camioneros, después de los trabajadores independientes, de los camiones fleteros, perdón, ahora de los trabajadores independientes, apoyado ya un poquito politizada, con la ANEF metida entre medio, que todos sabemos que responde a ciertos partidos de extrema izquierda. Por eso esas asociaciones gremiales no son independientes partidos, sino son instrumentos políticos de la extrema izquierda, y que hoy día le están empezando a elevar la voz a la intendenta. Pero ojo, no quiero desviar el tema de lo político, sino efectivamente que la intendenta no tiene poder de decisión. Si esa es la realidad, ella está viviendo la misma realidad que está viviendo Fernández, simplemente cambió el nombre, y se dio cuenta, creo que de su pezón, que ella no pesa absolutamente nada en las decisiones respecto a la cuarentena, respecto a cuándo levantar la cuarentena, respecto a qué empresas pudiesen trabajar, respecto a si hay que exigirle a los vuelos un mayor distanciamiento, porque esas son las cosas que son súper contradictorias, Dante. Mientras vemos a Ceremis publicando fotos
foto, sin distanciamiento social, mientras vemos a la intendenta, a los diputados, al alcalde, sin distanciamiento social, inaugurando, por ejemplo, los buses, lo vimos y se lo criticamos y se lo preguntamos de frente a la intendenta. Se explayó en excusas, al finalmente tuvo que reconocer que era un error, cuando 5 minutos antes estaba criticando que las personas que estaban protestando no tenían distanciamiento social. Entonces, estas visiones contradictorias están generando en la comunidad, que la comunidad ya este tema. Diga, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos trabajar. Que aquellas personas que son vulnerables, que no son vulnerables, tienen que reanudar inmediatamente su vida, creo que con normalidad, con las medidas de higiene, que son lavarse las manos, el distanciamiento social, usar tapaboca, etcétera. Y lo mismo los más pequeños. Sin embargo, las personas que tienen hoy día cierto riesgo, un mayor riesgo, en eso tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y obviamente las tasas intradomiciliarias. Entonces, creo que la intendenta de Sopezón ya está dándose cuenta que todas las promesas que hizo la comunidad de que ella iba a tener un mayor protagonismo, mayor por decisión, no existen. Pero ojo, no por dejación de la intendenta, y aquí no creo que hay que echarle la culpa a la intendenta, sino porque tenemos unas medidas que son tomadas a nivel central. Por eso vienen estos connotados subsecretarios, ministros, etcétera, cada cierto tiempo, porque ellos vienen a conocer la realidad para ellos tomar las medidas después. En Santiago, la intendenta no toma ninguna medida y creo que firma el papel solamente, pero las medidas en realidad, las medidas sanitarias, de cuarentena, de bajar la hora del toque de queda o cualquier otra que exista a futuro o en el mediano plazo, como por ejemplo poner los PCR antes de ingreso a la región, son tomadas a nivel central. ¿Son consultadas hacia acá? Sí, pero las medidas se toman a nivel central. La intendencia no toma ninguna medida y ello está empezando, por responder tu pregunta, a aplicar un descontento a nivel de la comunidad, y ya estamos viendo 2 protestas al hilo porque la intendencia no tiene respuesta a las demandas particulares de estos sectores que ya están empezando a protestar porque tienen que trabajar, si tienen que alimentar a sus familias. De alguna forma nosotros tenemos que seguir trabajando y eso hoy día en cuarentena no lo podemos hacer. Y estamos muy lejos de levantar la cuarentena. Acá el mismo Seremi de Salud señalaba que para que se pudiese recién evaluar un levantamiento de cuarentena, nosotros teníamos que tener menos de 20 contagios en promedio durante una semana. Hoy día estamos en un promedio aproximado de 150, 160, porque los 4 últimos días hemos estado alrededor de 100. O sea, estamos muy lejos de levantar la cuarentena. La gente no debiera esperar un levantamiento de cuarentena, sino antes de noviembre, diciembre de este año. Nos queda mucho todavía por recorrer. Y la cuarentena, lamentablemente, no es la solución. Y el mismo ministro ha dicho que es completamente ineficiente. Sin embargo, la seguimos manteniendo. ¿Alguien entiende eso? Yo al menos no. Claro, entendemos el punto, Alejandro. Está bastante complicada la situación y la autoridad regional va a tener que optar seguramente por tomar seguramente alguno de 2 caminos, porque claramente tiene 2 sectores, 2 flancos que atacar. Uno es la comunicación con la gente acá de Magallanes y la otra es la comunicación con las autoridades nacionales, que son finalmente quienes toman las decisiones. Ahora, si bien ambos puntos son importantes, ¿cuál debiese ser la prioridad en este momento para abordar el problema? ¿Tratar de acercarse y tratar de persuadir a las autoridades de Santiago para adoptar las mejores medidas, o tratar de conversar con la gente, dar prioridad a los temas para en conjunto hacer un petitorio, digamos, a nivel nacional? Claramente la intendencia se ve como entre 2 fuegos y parece no terminar de reaccionar desde un flanco cuando ya le están dando desde el otro. ¿Qué debiese hacer en esta situación? Bueno, ahí ya es un tema más político, creo, la opinión. Es político. Es bastante político, un tema que yo no es mi área. Nunca he estado en un cargo de gobierno, nada de eso, pero creo que aquí la intendenta llegó a una promesa. La intendenta llegó a una promesa de que ella sí iba a tener poder de decisión, que ella había hablado con el ministro del Interior cuando fue llamada para este cargo y que ella había señalado claramente de que ella tenía que tener un mayor protagonismo, y eso no se ha cumplido. Cuando tú hablas del problema del diálogo, el problema del diálogo hoy día es que la intendencia no puede prometer algo que ellos no deciden. Entonces, cuando tú tienes una comunidad pidiendo que aquellos que no son vulnerables
puedan reanudar un poquito la actividad económica para poder alimentarse, para poder llevar comida arriba de la mesa, y ella no tiene ese poder de decisión, es muy difícil que ella pueda dar solución a estas demandas. Y ahí es cuando se produce un conflicto. Y eso no hay que ser político ni tener posgrado en la teoría de conflictos para darse cuenta de que cuando tú no tienes una solución, o al menos puedes dar ciertas concesiones a las demandas que tú estás teniendo por parte de la comunidad, ese conflicto va a ir creciendo cada vez más. Y lamentablemente, como muy bien señalamos anteriormente, la cuarentena en un corto plazo no se ven luces de que se vaya a levantar. Cuando nuevamente, contradictoriamente, señalamos que es completamente inefectiva. Entonces, creo que la intendenta debiera, al igual como lo hizo en su momento el intendente de la región del Biobío, contradecir al gobierno alguna vez. No sé, es meramente como en este caso decía el nombre Yes Man, que en este caso sería una Yes Woman, decir sí a todo lo que dice la subsecretaria Daza, sí a todo lo que dice el ministro, y empezar a plantear ciertas diferencias con el gobierno, a pesar que ella es la representante del presidente de la República, ciertas diferencias con el Ministerio de Salud respecto a cómo enfrentar la pandemia acá a nivel regional. Yo espero que ese trabajo, ese es un tema interior, no sé si se está dando o no, pero al menos públicamente la percepción que existe en los ciudadanos es que eso no ocurre, que las decisiones se siguen tomando a nivel central, que la intendenta no tiene un muñequeo político, a pesar que fue puesta en ese puesto, por más que ella le moleste y diga que es machista el comentario, fue puesta por el actual alcalde Radonich. De hecho, en esta misma radio él señaló que él sí comentó respecto a su currículum, y todos sabemos que los cargos políticos no son cargos que se hacen a través de un concurso con psicólogo y terna, no, son un concurso que es a dedo. Hay que decirlo súper claro, los seremi y los intendentes son cargos políticos que se ponen a dedo del señor Claudio Radonich, ya que él sí tiene una muy buena llegada a nivel del presidente, ¿sí? No, por algo hemos visto en más de una ocasión durante este hemiciclo presidencial de Sebastián Piñera, que él ha estado sentado con el presidente. Yo no creo que los más de no sé cuántos alcaldes a nivel nacional se sienten todos los días con el presidente, y ha estado en más de una ocasión en la oficina del presidente. Tiene muy buena llegada a nivel de las autoridades de derecha. No por algo es el líder en este momento indiscutible en la derecha magallánica, y esa llegada política se la tiene que traspasar de alguna forma a la intendenta para que ella pueda golpear un poquito la mesa. Pero yo no veo a la intendenta golpeando la mesa respecto a reformular esta política de cómo enfrentamos esta crisis sanitaria a nivel de Magallanes, que todos señalan es un fracaso, si esa es la realidad. Y creo que no sirve echarle la culpa a un exintendente o a un ministro, etcétera. Lo que queremos de la intendenta, ¿ya? Porque lo señalé en la entrevista la semana pasada, si ella le va mal, nos va mal a todos los magallánicos. Entonces creo que tiene que empezar a disentir un poco, así como lo hizo el intendente del Biobío, cuando él llamó a una cuarentena en algún momento dado. Creo que aquí la intendenta tiene que empezar a escuchar a la comunidad, que la comunidad necesita trabajar, la comunidad necesita comer. No podemos seguir con cuarentena durante 2 meses más, y creo que hay que un poquito empezar a pensar en otras políticas aplicadas en otros países europeos respecto a la cuarentena, cuestionarla un poco, y en definitiva tratar de proteger más a la población que más vulnerable está, y tratar de la que no es tan vulnerable, tratar de reanudar un poquito la normalidad, obviamente con las medidas de higiene que son necesarias para ello, porque ahí no es donde se están dando los contagios. Nuevamente repito, los contagios se están dando a nivel intradomiciliario, señalado por la misma intendenta. Sin embargo, las cuarentenas, a pesar de ser ineficientes, señalado por el mismo ministro, seguimos con cuarentena. Simplemente es inexplicable. Creo que ahí esperamos todos que la intendenta golpee la mesa, ¿ya? Y que efectivamente pueda un poquito disentir con las medidas que viene a determinar la subsecretaria Daza acá, después de pegarse un viajecito de un día sin PCR y sin cuarentena de 14 días, como si nos exigen, por ejemplo, a todos los ciudadanos. Por supuesto, Alejandro. Entonces, si puedo interpretar lo que tú manifiestas, comenzar a tomar acciones distintas para tener reacciones distintas, para tener resultados diferentes, porque ya ha quedado de manifiesto que las actuales medidas han fracasado acá en Magallanes. Efectivamente, y eso no lo digo yo, si lo dice
el mismo alcalde que puso a la intendenta, Claro. o propuso a esa intendenta a su puesto, si el alcalde, que es el líder de la derecha, Claudio Ranich, señala que ha sido un fracaso. Bueno, creo que no podemos seguir con las mismas medidas que fueron determinadas por el ministro París o por la subsecretaria durante el mes pasado. Tenemos que variar un poco esta política, y creo que abriendo nueva trazabilidad, creo que es una medida que, tener más tasadores, creo que es una medida correcta, pero sin embargo no podemos estar pensando nuevamente en un retiro de un 10%, en estos bonos populachos de tratar de entregar 500.000 pesos. Claro, queda muy bonito en el papel, pero alguien tiene que pagar esa plata finalmente. Entonces creo que es súper irresponsable hablar de bonos nuevamente, hablar de un segundo retiro, un 10%, que al único que va a perjudicar es al trabajador más necesitado. Las grandes riquezas no se van a ver perjudicadas con retiros de un 10% o con bonos, porque ellos no van a tener que pagar este tremendo costo económico. Y creo que nuevamente el mensaje es, si los contagios están a nivel intradomiciliario, pongamos nuestros esfuerzos ahí. No dejemos sin trabajar a la gente, a las pequeñas empresas que hoy día llevan prácticamente el 18 de octubre, cumplen un año, ¿ya? Prácticamente no han tenido un año que no han podido trabajar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que la economía de Magallanes se vaya al piso hasta que efectivamente tengamos vacuna, o tomar una política diferente como lo señala la declaración de Craig Barrington? Por supuesto, Alejandro Riquelme, economista, presidente de la multigremial acá en Magallanes y panelista de Economía, Investigación y Desarrollo. Muchas gracias por tu participación hoy día acá en Buenos Días Región. Muchas gracias, Dante, por la invitación, y nuevamente toda la fuerza a la familia de Mauricio, a Gabriela y a Paulina en estos tristes momentos que están viviendo. Gracias, Alejandro. Nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más de Buenos Días Región.